Hola, esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Hola Blanca, Hola, Noel. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Lista? ¿Lista para hablar otra vez de una cosa rara? Sí, me parece muy buena la propuesta. El sonido óptico es un tema apasionante, ¿no? Sí, que tiene muchos nombres. Hay gente que le llamaba más sonido gráfico, sonido escrito. Bueno, es una cosa un poco diferente el sonido gráfico al óptico, pero bueno, ya explicaremos un poco las diferencias y qué es esta cosa. Sí. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Tú quieres hacer como una intro en general a los experimentos de imagen y sonido? Mi objetivo más bien es tratar de derribar esa idea que se tiene de que el cine nació mudo y era feliz siendo mudo con las partituras y las orquestas, que es una cosa hermosa, pero en ningún momento fue así. Estuvieron todo el tiempo luchando por tratar de lograr que el cine fuese sonoro. Y cuando nació el cine, el Sí, protocine era sonoro, de hecho. bueno, y de hecho, está, ahora sí, no pensaba hablar de esto, pero bueno, está el Dixon Experimental Film, que es una película sonora de antes de que se inventase el cine, entre comillas, porque al Exacto. final es mentira que el cine se inventó en el año que dicen que se inventó. Lo que pasó 1990, hoy 1900, 1800. O sea, 95. la fecha que se suele considerar como el día que se inventó el cine no es el día que se inventó el cine, es el día que los Lumière hicieron la primera proyección pública. El cine ya existía antes, desde 1888 al menos o así. Ujú. Y la película más antigua sonora es el Dixon Experimental Sound Film este, que ahora no recuerdo exactamente de qué año es, pero bueno, era de un ingeniero que trabajaba para Edison y es la primera película sonora, la primera que se conserva, porque esto siempre es un poco así, ¿no? Eso Que también es quizá verdad. hubo alguna antes, no lo sabemos, pero es la más antigua que se conserva. Pero está muy bien empezar por Edison porque hace poco aprendí una cosa que yo no sabía. Bueno, todos sabemos que Thomas Edison fue el que inventó el fonógrafo, ¿no? Con los cilindros de cera, 1877, uno de los primeros mecanismos para registrar sonido sobre un formato, en este caso eran como cilindros de cera, ¿no? En vez de ser un disco, pero el proceso era básicamente el mismo. Y 10 años después de haber inventado el fonógrafo, va a una conferencia de Edward Muybridge. ¿Cómo definir a Muybridge? Es este experimentador, fotógrafo que diseñó sistemas para fotografiar a una velocidad muy elevada, digamos, el movimiento de animales sobre todo, pero de seres humanos también, y luego podía crear una secuencia de estas fotografías y animarlas protocine. Y cuando Edison conoció a Muybridge, dice, hermano, nos tenemos que juntar. Yo tengo el sonido, tú tienes la imagen, hagamos una película, hagamos cine, ¿no? Con sonido e imagen. Y Muybridge estaba muy interesado, le dijo sí. Y trataron de unir los dos sistemas, pero se dieron cuenta de que el mayor problema, que es uno de los problemas que persistió durante décadas y que por eso llegó tan tarde, el sonido, porque la tecnología estaba ahí, el sonido al cine, quiero decir. La tecnología estaba ahí. El mayor problema era el tema de la amplificación porque, bueno, tú conoces las vitrolas y todos estos instrumentos, la amplificación es totalmente acústica, con uno de estos conos que se conectaba directamente a la púa y amplificaba el sonido. Pero ¿cómo haces para pasar una película a cientos de personas en una sala de cine con ese sistema, sin amplificación? Entonces Edison dijo, bueno, tal vez debería hacer cine para una sola persona, y de ahí vino la idea del kinetófono, ¿no? De unir su propio kinetoscopio con el fonógrafo y producir películas sonoras como esta que comentas dentro del estudio de Edison para una sola persona, ¿no? Ponías una monedita, mirabas la película y la escuchabas. O sea que este impulso por unir sonido e imagen existió desde siempre. No, desde mucho antes. O Sí, por sea, no. supuesto, me refiero con las tecnologías que terminaron en lo que luego fue el Sí, sonido pero óptico. bueno, sí que sí, sí, sonido ya había hasta en las linternas mágicas, ¿no? No sé, la animación abstracta con sonido existe desde mucho antes que el cine. Exacto. Y bueno, y otra cosa importante es que a veces también se le dan a Edison muchas cosas que en realidad no se inventó él, porque en esta época había gente en sitios de los más dispares haciendo experimentos muy similares
y al final Edison es el más famoso por Se atribuye razones todo. X, las que sea, pero Porque es había, americano. sí, bueno, en parte eso. También Edison era un señor listo que tenía mucho morro, porque en realidad él no inventaba prácticamente nada. Exacto. Eran inventos de trabajadores suyos, ¿no? Pero Exacto. Que después se iban y sí. fundaban su propia empresa, ¿no? Tratando de hacer la competencia. Pero bueno, sí que había muchos inventos similares en esta época. Y al final la mayoría de estas cosas no se sabe realmente quién fue el primero en hacerlas. Las primeras proyecciones que tenían sonido sincronizado se utilizaban discos. Sí. Que como eran discos, los discos solo podían captar minutos de información, no podías tener un largometraje sincronizado a un solo disco, tenías que sincronizar muchos, siempre se iba de sincro, porque las películas siempre perdían fotogramas aquí y allí, Sí. era imposible terminar de sincronizar, bueno, era un caos, entonces decían, bueno, vamos solamente a sincronizar algunas partecitas de la película relevantes y usemos los discos para efectos sonoros y cosas así, que si está un poquito fuera de sincro no se nota tanto como se notaría en los diálogos, ¿no? Pero la gran innovación vino cuando alguien dijo, momento, ¿por qué no pensamos en una forma de inscribir la banda sonora en el propio soporte cinematográfico y poder distribuir las dos cosas a la vez? O sea, dotar al proyector de la capacidad de leer tanto imagen como sonido y darle todo en la misma película, ¿no? Entonces, en esta historia tenemos estos dos grandes aspectos. Un aspecto, evidentemente, de avances tecnológicos fundamentales, pero también un aspecto conceptual, porque nosotras hoy vamos a hablar, como solemos hacerlo, de experimentos, ¿no? De trabajos experimentales artísticos que tienen otro tipo de valor, digamos, no solo para ilustrar una nueva tecnología. Entonces, creo que el aspecto conceptual también es tan importante como el aspecto técnico para entender por qué esta gente estaba tan fascinada con el sonido óptico, ¿no? Lo abrazaron de inmediato como nueva tecnología. Igual aquí tenemos que explicar qué es el sonido óptico. A ver, el sonido óptico fue como el primer sistema que hubo en el que en la película estaba tanto la imagen como el sonido. Y sonido óptico significa que el sonido era óptico, no era ni digital como ahora, ni analógico como fue durante muchos años, o sea, desde los 80 hasta lo digital, bueno, incluso antes de los 80 era ya. Ya había cintas magnéticas también, ¿no? Pero bueno, y sonido óptico significa que la onda, o sea, el sonido, la onda sonora, estaba impreso directamente en la película, como, o sea, una onda como las que vemos ahora en cualquier software digital, una onda de sonido, algo similar. Y eso se leía a la vez que, bueno, a la vez que se proyectaba la imagen, el sonido pasaba por un lector de sonido óptico y eso pues hace que se vea a la vez la imagen y el sonido. De una manera un poco rara, porque en la película el sonido no está al lado de la imagen exactamente a la que corresponde, porque hay un desfase de unos... Entre el lector sí, óptico y la lente del proyector, digamos. Sí. En el bucle este de la película al pasar por el proyector. Pero bueno, la cuestión es que es un tipo de sonido que está impreso directamente en la película. Vale, ¿cómo convertimos el sonido en luz? Que es una pregunta interesante, ¿no? Porque son dos fenómenos físicos completamente distintos. Todo parte siempre del micrófono, ¿no? Algo que capte los cambios de presión en el aire. Cuando tú hablas, como nosotras estamos ahora frente al micrófono, yo hablo, lanzo aire, genero una presión en el aire entre el micrófono y yo. Esa presión mueve las moléculas de aire. Dentro del micrófono hay una pequeña membrana muy sensible, diafragma sería el término correcto, pero es como una membrana, digamos, muy sensible a estos cambios en la presión del sonido que yo le estoy echando al hablar. Esta membrana vibra, se desplaza, se mueve de manera proporcional a la fuerza con la que lanzo mi voz, la amplitud, y a la modulación, ¿no? con la que enuncio mis palabras. Este movimiento genera cambios en una corriente eléctrica, cambios en el voltaje de una corriente eléctrica que está conectada al micrófono. Una vez que ya traduje el sonido en electricidad, tenemos medio trabajo hecho. Para graficar esto, piensa, por ejemplo, en un altavoz. ¿Qué es un altavoz? Es una membrana que recibe un impulso eléctrico y que se mueve y mueve el aire a su alrededor y reconstruye sonido a partir de un impulso eléctrico. Pues el micrófono es como el inverso, ¿no? De ese proceso del altavoz. Entonces,
Esto es simple, esto ya existía, bueno, no con la amplificación, pero el proceso de registrar ya existía. Habíamos hablado de Edison y todos estos prototipos de grabación. Entonces, ¿cómo llevamos estos impulsos eléctricos al dominio de la luz? En 1919 hay 3 alemanes, tengo sus nombres aquí, Joseph Engel, Joseph Massole y Hans Vogt, que patentaron un proceso que se llama Tri-Ergon y que es sobre el que se basó prácticamente la primera gran patente para hacer sonido óptico, que luego se fue mejorando, sobre todo con la aparición de la amplificación que les faltaba a ellos. Pero básicamente es, vale, metemos la señal por el micrófono, ya la tenemos convertida en electricidad y ahora vamos a conectar al otro fin una luz, una lámpara, que pueda vibrar de manera totalmente sincronizada en relación a estos cambios de voltaje de la electricidad que provienen del sonido, que tiene esa información sonora. La intensidad de la luz refleja exactamente las vibraciones de este micrófono. Entonces, con esta bombilla de luz, lo que hacemos es, vamos a ponerle una especie de diafragma para que pueda lanzar una pequeña franjita, una línea, un rectángulo de luz a través de una ranura o algo así. En realidad hay distintos sistemas que juntan 2 placas, las separan, pero bueno, el efecto es que haces como una especie de rectángulo de luz. Ese rectángulo de luz, ¡ping!, se impregna en la parte de la banda de sonido óptico, ¿no? Contiene la información de esos impulsos sonoros. Claro, no es una cosa estática. A medida que el sonido se va produciendo, la película va avanzando y este rectángulo de luz que se mueve de manera lateral, hay distintos sistemas, pero simplifiquemos, el que más se utilizó en los inicios era el de área variable, porque hay otros que son de densidad variable. El resultado es exactamente el mismo, pero bueno, el del área variable es el que tenía más calidad. Entonces, el tamaño a lo ancho del fotograma ilustra cuán fuerte es ese sonido. La frecuencia del sonido, o sea, si es muy agudo, si es más grave, eso se ilustra con la separación entre una barrita y la siguiente. Cuanto más aguda la brecha, es más pequeña, la densidad entre las señales es más comprimida. Y tienes ese registro en la banda sonora. Entonces, el tema es, ok, tenemos la información en la película, convertimos el sonido en luz, pero ahora hay que leerlo. ¿Cómo lo leemos? Pues echamos luz que pase a través de la película de la parte óptica y tenemos del otro lado una célula fotoeléctrica sensible a impulsos lumínicos que lo que hace es generar electricidad, cambios de voltaje en electricidad cuando recibe luz. Así de simple. Entonces convierte señales lumínicas en cambios de voltaje en la corriente eléctrica. Eso lo mandamos otra vez al amplificador y eso es lo que va a salir como un impulso eléctrico moviendo los altavoces, como te decía antes, y lo reproduce como sonido. Convierte la luz en vibraciones de aire. El proceso inverso. Vale, tenemos la tecnología. ¿Cómo llegamos al punto en el que alguien dice, esta es la hostia? A ver, aquí me imagino que hubo varias personas en distintos lugares que pensaron esto es la hostia, pero el primero del que yo tengo constancia, que igual no fue el primero ni nada, fue en Rusia en 1929. Que una cosa que me gusta es que en Rusia a esto le llamaban performless music, porque es música en la que no hay intérprete. O sea, hay que pensar que el sonido sintético no existía. No existía. Sí, existía porque sabían. Pero quiero decir que no había, antes de los años 20, no existían experimentos con sonidos sintéticos. Siempre tenía que haber alguien que tocase la música, digamos, un intérprete. Entonces esto era un sistema... Una pianola, ¿no?, automática. Sí, bueno, pero tenía que haber algo físico, digamos, que existía en la realidad, entre comillas. Exacto, un instrumento, ¿no? Algo Sí. físico. Entonces, aquí había un tipo en Rusia que cuando empezaron a hacer esto en el cine, un tío que se llamaba Sekhanovsky, que era un animador ilustrador, amigo, bueno, de toda esta gente, los rusos, ahora hablaremos de unos cuantos.
que cuando vio este tipo de banda sonora óptica en el cine, dijo: ¿y si cogemos ornamentos egipcios o griegos para generar la banda sonora? Quizás sale música arcaica que no hemos escuchado nunca. Y, o sea, me parece muy bonita la idea de que el tío me encanta. Que piense que va a salir algo de ahí raro que no hemos escuchado nunca, que es arcaico, cuando en realidad esto es una tecnología súper moderna en ese momento. Pero es hermosa, la pregunta es maravillosa. Sí. ¿Sabes a quién se le hizo esa pregunta, no? No me acuerdo. A Abramov. Abramov, vale, sí. Bueno, Abramov es uno de los más conocidos rusos de esta época de... Bueno, que de hecho Abramov fue el primero en hacer... Juntos empezaron a investigar. Sí. Lo que pasa es que la mayoría de estos experimentos o no se conservan o están perdidos por ahí en archivos rusos que ni se sabe, o están poco estudiados. O sea, de Abramov no hay ninguna película de Abramov, pero se sabe que fueron los primeros en hacer este tipo de experimentos. Aunque prácticamente al mismo tiempo había otra gente en Alemania, en Gran Bretaña, haciendo cosas un poco parecidas, sí. Creo que de Abramov, si vas a YouTube, puedes encontrar una película en donde plasmó sobre la banda visual sus bandas sonoras. ¿Cómo se llama esa pieza de la música para sirenas que hizo tan famosa? Sí, música para sirenas, sí. Creo que es lo único que se puede encontrar de él. Sí, hay fotos, pero películas en sí no. Si me permites hablar un poquito de Abramov, porque es que me parece un tipo increíble, fascinante. Estaba viendo en Wikipedia, lo definían como compositor de vanguardia, artista de circo y ministro de cultura soviético. Con eso ya te digo todo. Era un tipo muy particular. Era músico, estudió teoría musical en la Sociedad Filarmónica de Moscú, también tomaba clases privadas de composición, y el tipo, y esto es lo más interesante ahí, cuando hablamos de lo conceptual, ¿no? Creo que es fundamental Abramov en este paso también, porque el tipo estaba harto de las limitaciones que tenía la música occidental con estas 12 notas, ¿no? El sistema tradicional, la escala temperada de 12 notas que tenemos en Occidente. Claro, uno piensa, una octava, ¿no son 7 notas en realidad? Sí, son 7 notas. Pensemos en un teclado de piano. Son 7 notas, pero no nos olvidemos de que están las 5 notas negras, ¿no? De ébano. Son 12 en total en la escala. Y por esas vueltas que da la vida, nos clavamos en esa escala de 12 notas, ¿no? Sobre todo esta decisión de dividir la escala así en Occidente está muy ligada con la investigación de cómo se construyen los órganos, el armonium y todos estos instrumentos de tecla, ¿no? Son muy limitados en ese sentido, no son como las cuerdas que pueden vibrar con mucha más libertad. Las teclas son muy discretas, tienes una nota, la siguiente, la siguiente. Entonces, alrededor de esta tecnología del clave, del armonium, de todos estos instrumentos, digamos que se terminó de cerrar esta idea de la escala de 12 notas para acomodar esta tecnología más que al revés, porque es muy caprichosa esta escala. Y Abramov la odiaba, porque dice, el mundo está lleno de millones de sonidos, de un espectro mucho más continuo que estas 12 notas de mierda del piano. En 1916 ya estaba pensando en lo que él llamó el Welttone System, que curiosamente es una palabra alemana, ahí ya habla de dónde venían la mayoría de estos experimentos, ¿no? Él era ruso. Esta noción de inventar una escala, un sistema sonoro universal, ¿no? De Welttone System. Y en vez de tener 12 notas, tenía 48 notas, lo que se conoce como microtonos o música microtonal, o también se la conoce como la música ultracromática, porque la escala cromática es esta típica de las 12 notas, ¿no? Y escribió un tratado que tiene un título, La próxima ciencia de la música y la nueva era en la historia de la música. Bueno, no se le daba bien poner títulos, pero en este texto es fascinante porque ya está hablando en 1916 del concepto de la síntesis de sonido. Él decía, observa este disco, un disco de una vitrola, por ejemplo. Observa en una lupa los surcos de este disco. Si yo cogiese una punta muy afilada y me pusiese a dibujar estos surcos sobre el disco, podría estar creando la misma música, los mismos sonidos de manera sintética,
sin pasar ni por una orquesta ni por nada, ¿no? Evidentemente él no tiene las herramientas para poder hacer eso, era un experimento mental, digamos. Pero yo estaba concibiendo la idea de que si pudiese afinar la mano y graficar con la fidelidad con la que trabaja una vitrola, imagínate la fidelidad de la vitrola, podría estar generando sonidos sobre los surcos directamente y reconstruyendo un sonido totalmente sintético. Que es interesante porque 6 años después, o sea, en 1922, Moholy Nash, Laszlo Moholy Nash, el artista plástico, tuvo esa misma idea exactamente, de manera totalmente paralela. Una de las películas de las que vamos a hablar es de él, justamente, sí. Entonces esta idea del ultracromismo, ¿no? De ir más allá de estos 12 tonos de la escala, es un concepto muy importante porque el sonido óptico te permitía, como usa la luz, tiene una gama muchísimo más profunda, un potencial para crear microtonos mucho más profundos que lo que tenían la mayoría de los instrumentos. A ver, los instrumentos de cuerda, el cello, el violín, sobre todo estos instrumentos de cuerda que no tienen los trastes en el puente, producen microtonos. Pero todos los músicos están entrenados para poner el dedo donde lo tienen que poner, para afinar bien. Entonces, eso, pensar en un instrumento que le permita a él componer con 48 pasos, se le dice, ¿no? En la escala. Entonces trabajaba con varios técnicos, trabajaba con un ilustrador profesional para poder hacer las ondas, porque el más mínimo error en la onda ya te provoca un desafío total. Trabajaba con un técnico que le permitiera fotografiar, ¿no? Trabajaba con Voinov, de hecho trabajó con él, y trabajaba con un científico especialista en acústica que se llama Boris Yankovsky, no sé si lo conoces. No. Que Boris es el que tradujo, digamos, a gráficas las escalas, los tonos y los microtonos que quería producir Abramov para poder traducirlos al cine, ¿no? A esta herramienta. Y Yankovsky estaba tan enamorado con esta idea que de hecho después de trabajar con Abramov siguió puliendo la escala y terminó siendo una escala de 72 pasos. Entonces eso ya te da una idea del potencial que tiene esta nueva tecnología para producir sonidos que nunca nadie jamás había escuchado antes, ¿no? Sonidos sintéticos, que era lo que lo movía a Abramov en su inicio. Y no solo sonidos, también una composición, que esto también era una cosa que a Fischinger le interesaba mucho, orquestal. O sea, no solo sonidos a lo largo, una melodía, sino también acordes, sonidos que sonaran simultáneamente, que no era tan fácil de conseguir. Música polifónica, digamos. Hoy en día ya no usamos sonido óptico, pero cuando se usaba todavía sonido óptico, el editor de sonido tenía un máster donde estaban todas las pistas mezcladas y luego de un solo golpe mandaba el máster sonoro a impregnarlo en la película óptica una sola vez. Pero cuando estás generando sonidos sobre la propia película, no puedes hacer eso. ¿Qué implica esto? Primero, que no puedes escuchar lo que acabas de hacer porque hay que revelarlo. Así que todo lo que haces tienes que rezar porque está quedando como tú lo has planeado. Y segundo, que tienes que impregnar la película varias veces para tener 2 sonidos o más sonando a la vez, ¿no? Volver a rebobinar la película y volver a impregnar ese negativo antes de revelarlo. Aquí tendríamos que hablar de los primeros experimentos con sonido óptico, que son los de Voinov y Sholpo, que no son todavía cine en sí, pero utilizan la tecnología del cine. Pero utilizan esta tecnología para generar sonido sintético. Exacto. Y bueno, Voinov y Sholpo, ya os podéis imaginar por el nombre, son los 2 rusos también. Y Voinov lo que hacía era dibujos recortados. Tú quizás sabes más de tema técnico, pero bueno, eran como 80 semitonos de piano lo que tenía Voinov. Y con eso podía construir melodías, o sea, a partir de dibujos con sonido óptico. Y Sholpo tenía un cacharro que se llamaba bariófono, que eran discos, o sea, eran una especie de cartulinas redondas, no sé si eran de papel, pero bueno, eran unos discos como de cartulina que tenían aperturas recortadas y depende de cómo fuera ese recorte, pues sonaban de una manera u otra. Y la velocidad de giro determinaba el tono, ¿no? Si era más rápido, más agudo, pues más lento, más grave. Y bueno, son cacharros, de estos se conservan fotos y son cacharros curiosos, sí. Así proto sintetizador. Exacto. Volviendo a Voinov, tal vez para matizar un poco más las diferencias de estos experimentos, Voinov, recordemos que estaba trabajando con Abramov
y veía lo duro que era dibujar cada sonido y dice, esto tiene que haber un mejor sistema para sintetizar todo esto. Se fue de ese estudio, empezó a trabajar por su cuenta y dijo, bueno, tal vez por qué no hacer como unas cartas, lo que tú decías, ¿no? Como unas plantillas de sonido, en vez de andar dibujando cada vez cada sonido. Bueno, es una innovación fundamental, yo creo. Sí, sí. Muy astuta de su parte, ¿no? Y sí, con este sistema de 80 tonos podía prácticamente reconstruir cualquier sonido que puede producir un piano, ¿no? Mientras que Yolpo me gusta especialmente porque muchos músicos lo llamaban el enemigo de la música. Viene de un mundo totalmente distinto a Abramov y a Voinov, porque el tipo efectivamente quería eliminar el intérprete completamente, quería que la máquina, él soñaba con esta super mega máquina, había escrito un relato de ciencia ficción con una super mega máquina que componía y tocaba la música del mundo y qué sé yo, la orquesta mecánica. Automatizar completamente el proceso. Eso que implica también eliminar al ilustrador. Entonces, esta máquina que tú describes, el Variofón, es totalmente mecánica. Lo único que hace es diseñar estos discos con distintas formas para que la propia máquina esté generando absolutamente todo el proceso, generando la música y luego reproduciéndola, ¿no? Eliminar completamente, bueno, no completamente porque los discos los diseñaba él. Una cosa que no terminé de entender es cómo podía ser polifonía con el Variofón. En los inicios él cogía los discos y, como hacía Abramov, ¿no? Vuelves a exponer la misma película con otro disco para hacer la segunda voz o el otro instrumento. Y dice, no, estoy tocando demasiado la película, esto tiene que ser una máquina. Entonces se le ocurrió, bueno, ¿por qué no meter dos discos juntos y fotografiarlos solo una vez? Que no debe ser tan fácil, se me ocurre, resolver la forma para hacer eso, ¿no? Evidentemente lo que importa al lector óptico es la intersección entre estas dos formas, ¿no? Porque al fin y al cabo se están sumando una forma sobre la otra. Hay una cuestión de densidad lumínica también, pero también hay una intersección, una interferencia entre estas zonas. Pero no sé cómo lo hizo, lo de los dos discos juntos, si usaba transparencias o no, supongo que no. No tengo ni idea. Pero bueno, siempre tratando de buscar, ¿no?, la forma más automática para poder hacer todo esto, por eso le llamaban el enemigo de la música. Y lamentablemente el Variofón, como decías, él estaba en Leningrado y sufrió el asedio de Leningrado, y cuando se acabó bombardearon el estudio y se perdió su máquina. Tiene varias versiones del Variofón, pero nunca terminó de construir el que él quería. Pues después de esta intro lo que vamos a hacer es hablar de películas, bueno, de cortos, son todos cortos, de cortos concretos que utilizaban el sonido óptico, o sea, de una manera experimental en la que lo que pretendían era que lo que se viese y lo que se escuchase fuese lo mismo. O sea, que en la banda sonora óptica, en vez de haber sonido procedente de, yo qué sé, instrumentos, lo que sea, fuera o dibujos o las propias imágenes de la película, normalmente. Pero bueno, hablaremos de diferentes ejemplos que están hechos de diferentes maneras, pero la idea subyacente a todos es esta. Que tiene mucho el espíritu del cine absoluto también, ¿no? Sí. Que es el propio medio y las herramientas propias, o sea, de ese medio. Que no hay nada externo, que es cine en el sentido más puro, porque no hay un origen externo. Bueno, hay algún ejemplo de los que vamos a mencionar que está hecho a partir de imagen figurativa, pero bueno, la idea de muchos es generar cine sin que haya una entrada de ningún tipo desde la realidad, digamos. Y hasta donde yo sé, la primera película, o sea, la más antigua que se conserva, hecha de esta manera, es una película de Rudolf Fenninger, que era alemán Fenninger, que se llama Tonende Handschrift 2, Pisch und Pasch. Mi alemán, ya veis que... Tonende Handschrift, sí, que básicamente quiere decir sonido dibujado, escrito. Sonido dibujado, sí. Que es de no, 1900, escrito, sí. Tienes razón, Handschrift. Escrito a mano, además, ¿no? Que es de 1932.
Bueno, Feininger era un tío que era hijo de un artista. No sé, no he encontrado mucha información sobre el padre, no sé qué clase de artista era, pero bueno, que tenía en casa esta influencia de la parte artística, pero aparte él era aficionado a la ingeniería, entonces tenía un poco esta doble vertiente que tiene mucha de esta gente que hizo estos experimentos de arte y ciencia, ¿no? Digamos. Y bueno, él trabajó de muchas cosas, fue ilustrador, proyeccionista, o sea que controlaba de cine, hacía animación. Y en 1921 un productor americano que se llamaba Louis Seal lo conoció en Alemania de casualidad y lo contrató para dibujar animación y intertítulos, ¿no? Y un poco después, en 1925, Feininger empezó a trabajar en Emelka, que era el estudio que era competencia directa de la UFA, que es el estudio alemán más conocido de la época. Y allí Feininger se puso a estudiar, a investigar temas de ingeniería de sonido. Y aparte de todo esto, él a nivel personal hacía animación experimental amateur y le interesaba poder generar sonido porque no tenía dinero para pagar a músicos. Entonces era como, tengo que buscar la manera de poner sonido a mis películas sin... Y en realidad ya veremos que muchos de estos experimentos vienen de gente que no tiene dinero para hacer cine tradicional y entonces buscan métodos extraños para hacer otras cosas, ¿no? La precariedad es la madre de la invención, sí. dicen. Y entonces, bueno, Feininger, pensando en esto de poner sonido a sus propias animaciones, lo que hizo primero fue con un osciloscopio identificar como la marca gráfica que corresponde a cada nota. Y a partir de ahí él empezó a dibujar notas sobre papel. O sea, era sonido dibujado en papel y luego fotografiaba esos dibujos y a partir de ahí generaba la banda sonora de la película, ¿no? Y se cree que la primera película con banda sonora sintética es una película suya. ¿De qué año estamos hablando más o menos? El 32, 1932. A ver, los primeros experimentos que hizo serían anteriores, pero bueno, la película es del año 1932. Las primeras proyecciones que hizo son del 31, o sea que debía tener otra película anterior a esta o algún experimento, no sé. Pero no tiene 5 volúmenes esta peli, por ahí es los primeros experimentos de la misma serie. La que yo sé que se conserva es el número 2. Tiene que haber más. Son 5 en total, me parece. Sí. Pero bueno, el caso es que se hicieron proyecciones públicas de estos experimentos que tuvieron bastante éxito porque estuvieron haciendo una gira por toda Europa al año siguiente. Pero lo que a mí me hace más gracia es que la crítica en ese momento decía que era una cosa que a nivel técnico era muy interesante, pero que era horrorosa. Que era un sonido perturbador y sin alma. Entonces, bueno, el caso es que a nivel de público tuvo cierto éxito, pero claro, estamos hablando justo antes de la llegada de los nazis. Y entonces llegaron los nazis enseguida y Feininger tuvo que parar de hacer esto porque para los nazis esto era sonido degenerado y sin alma, que me hace mucha gracia que los nazis pensaran lo mismo que los críticos. Lo cual... Totalmente. Pero bueno, total, que encima de esto Feininger no era para nada afín al régimen nazi y dejó la industria del cine en esa época, así que no hizo muchos más experimentos. En 1953 dio una entrevista y decía: el tiempo no estaba maduro, mi invento llegó 20 años demasiado pronto. Sí, 20 o incluso más. Pero bueno, y una cosa que creo que no he dicho es que Feininger hacía animación figurativa, no eran películas abstractas, la del 32 es una animación, yo he visto imágenes, es una animación de peces, o sea, con características, vamos, antropomórficas, digamos, pero es figurativa. Bueno, si buscáis por internet veréis fotos y eso, pero sí, pero el corto en sí entero no está. Y del mismo año que este corto es el de Oskar Fischinger de Tonende Ornamente. Fischinger es alemán, es también del año 32 este corto. La idea es un poco parecida. Fischinger lo que hacía era dibujos en papel. De hecho, a ver, tampoco fue el primero. Antes de todos estos experimentos ya había unos ingenieros británicos que habían generado voz sintetizada, dibujando en película con tinta china.
pero bueno, esto no era cine, era experimentos de ingenieros. Pero bueno, Fischinger, no sé si quieres decir algo. Yo he visto imágenes de esta película y hay fotos de Fischinger haciendo los dibujos, pero el corto en sí no lo he visto. Es que de hecho creo que no es un corto, ¿no? Que es más Son como un experimentos, como experimento. sus experimentos con Sí. cera. Él escribió, a la par que iba haciendo estos experimentos, un artículo sobre estos sonidos ornamentales, 1932, y ahí escribió una frase que dice: entre el ornamento y la música persisten conexiones directas, lo que significa que los ornamentos son música, que es de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, Fischinger, posiblemente de todos los que hemos mencionado, tal vez es el artista más conocido Sí, es el porque más, sí. trabajó muchísimos años, trabajó para Walt Disney, ¿no? Estuvo muy metido en el sistema, hizo mucha publicidad, en fin, tiene una obra muy extensa, muy fascinante, aparte. Hay mucha documentación sobre él, se puede encontrar. Pero lo que a Oscar siempre le gustó es la música, lo que siempre le movía era la música. Él era un artista plástico e ingeniero, no nos olvidemos que Oscar Fischinger ha fabricado órganos, por ejemplo. Por eso, volviendo a esta idea de las teclas, ¿no? Y de las limitaciones de estos instrumentos donde cada nota es tan discreta y está tan separada de lo demás, estas limitaciones del sonido como lo entendemos en Occidente, que él también quería derribar, porque como artista plástico tú tienes una paleta de colores que es, por ejemplo, mira, estaba pensando en esta analogía, dime cómo la ves. ¿Te acuerdas, Blanca, cuando los primeros ordenadores con monitor color tenían 64, 128, 256 colores de paleta? Y tú como diseñador gráfico tenías que decir: "Ugh, tengo que trabajar con esta mierda". ¿Te acuerdas? Sí. Porque la herramienta te decía que era lo que podías hacer. Es ese mismo sentimiento de decir, bueno, los instrumentos tienen esta limitación física, y mientras que el sonido es un continuo que escuchamos en la naturaleza, nuestros oídos pueden escuchar ese continuo. Es sorprendente, ¿no? Porque de inmediato todos protestamos por la baja resolución del color, la baja resolución en general visual. Pero venimos hace siglos escuchando 12 notas y nos parece lo más normal del mundo. Se puede hacer mucho con esas 12 notas, pero es totalmente una construcción cultural, ¿no? En Oriente hay otras escalas, evidentemente, hay muchos más microtonos y otro tipo de instrumentos que pueden hacer esas cosas. Pero volviendo a esta frustración de las limitaciones de las herramientas y de cómo el sonido óptico puede romper esa limitación, Oscar Fischinger estaba fascinado también por ese aspecto y por la composición polifónica. Quizá una cosa importante es que de todas estas películas están los que intentaban imitar de alguna manera la música tradicional con notas, armonías, lo que sea, y por otro lado los que estaban haciendo experimentos más ruido sintético, que era una cosa mucho más radical, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que una cosa importante de la película de Fischinger que no hemos dicho es que en esta película lo que se ve es propiamente la banda sonora. No hay otro dibujo, otro tipo de imágenes y la banda sonora se está usando como acompañamiento. No. Lo que se ve en la imagen es el sonido en sí y es lo mismo lo que estás viendo y lo que estás escuchando. Es una película que se ve como a un lado la la banda sonora y ya está. Eso es la película, no hay... Lo interesante de Fischinger es que como artista plástico, le interesaba el sonido, pero a él le interesaba que fuera bonito. Estaba buscando esa armonía entre lo visual y lo sonoro, este visual music, ¿no? Que siempre le fascinó, y decía, el cine es finalmente esta herramienta que puede hacer converger todas las artes, ¿no? A través de este lenguaje absoluto, autocontenido del visual music. Y bueno, como vivió muchos años en Estados Unidos, conoció a John Cage, y John Cage dice que Fischinger ha sido una influencia enorme en su entendimiento de la composición. Es que para toda la música experimental contemporánea, desde John Cage a cosas más electrónicas, Alba Noto, Ryoji Ikeda, todo este tipo de gente viene de aquí. O sea... Exacto. Sí. Hay un párrafo en sus estudios de sonido ornamental, en su artículo, que dice: el compositor del futuro no escribirá notas. Que esto yo creo, primero, que es hermoso, y segundo, que creo que se relaciona directamente con McLaren, del que hablaremos un poco a continuación, que es esta idea de que
la música se perpetúa, digamos, se comunica a través de la partitura, de un sistema reglado que significa una cosa muy concreta, tiene siglos ya de existencia, ¿no? Y en el caso de Fischinger, bueno, más bien de McLaren, también está esa cosa de que mucho depende del intérprete, ¿no? De cómo va el tempo, cómo va a mover estas notas. Mientras que si tú compones directamente sobre ese instrumento virtual, el sonido es del propio creador, ¿no? No hay paradójicamente un medio, más allá del medio del cine, que está exactamente por el medio. Pero él decía, no necesitas saber escribir música, no necesitas conocer ese código. Son traducciones directas, usa la palabra traducción como tú, Blanca. Son traducciones directas entre el lenguaje musical y el lenguaje visual. Una cosa totalmente intuitiva, una cosa formal, totalmente intuitiva, de dibujar el sonido, no tener que usar un código que no es tuyo, ¿no? Y Fischinger comparte mucho ese espíritu también. Esta noción de que la propia forma, el propio dibujo, el propio movimiento de esta forma puede generar la música, ¿no? Bueno, pues creo que de la que hay que hablar es la de Moholy-Nagy, que es Tonen des ABC, que es justo del año siguiente, de 1933. Moholy-Nagy era húngaro, es también muy conocido, más como fotógrafo, pero es bastante conocido. Artista plástico, vamos. Sí. Artista de instalación. Y esta película, o sea, formalmente es exactamente la misma idea que la de Fischinger, es una pantalla negra que se ve a un lado la banda sonora. Lo que pasa que Moholy-Nagy no busca hacer música. Lo que hace es un experimento en el que la banda sonora hay cualquier cosa. Hay dibujos, texturas, tipografía, perfiles de rostros, figuras geométricas, y lo que sale es ruido sintético. Y esta sí se puede ver. Bueno, yo pondré enlaces a todas las que se pueden ver legalmente online, y de esta justo se puede ver porque encontré una copia hace poco, bueno, igual ya hace 5 años, no sé, el British Film Institute, y esta está a buena calidad online. Un comentario al margen, la mayoría de estos artistas son artistas plásticos, sí, abstractos. La mezcla entre ciencia y tecnología, un interés por ese aspecto, un interés por la abstracción, la geometría en algunos casos, la forma pura, el color puro, el sonido puro. Creo que es un espíritu que une prácticamente a todos, a pesar de la enorme diversidad de creadores, ¿no? Sí, igual del siguiente del que tenemos que hablar es ya Norman McLaren, porque el primer experimento que yo conozco de McLaren en este sentido es de los años 30 también. Ajá, cuéntame. A ver, McLaren era escocés, lo que pasa que la mayor parte de su obra la hizo en Canadá. Una cosa que me gusta de este tema es que no hay ningún americano. Eran todos o de Europa del Este, o alemanes, escoceses, australianos. Es como si... Pero bueno, Norman McLaren hizo películas, alguna en Estados Unidos y la mayoría en Canadá. Pero bueno, Norman McLaren es probablemente el animador experimental más conocido. Posiblemente, sí. Y tiene trabajo abstracto, pero tiene también trabajo figurativo. Hizo durante muchos años muchos tipos diferentes de películas. Era gay, que es una cosa que no se suele decir y tampoco es que sea importante, pero a veces, yo qué sé, está bien mencionarlo porque a veces parece que no existieran los gays antes de 1980, ¿no? Pero bueno, era gay, tenía pareja, vivía con su pareja. Y bueno, la primera peli que hizo con este sistema es una que se llama Scherzo, que es de 1939 y está pintada a mano en película de 35 milímetros. Y el caso de McLaren era el mismo de todos los artistas precarios, ¿no? Que empezó a hacer este tipo de experimentos. Porque, bueno, él estudiaba escenografía en Glasgow, pero le gustaba mucho el cine. Y como no tenía cámara ni posibilidades de comprarla, pues empezó a hacer películas pintando y rayando sobre película. Porque obviamente es mucho más barato conseguir película que una cámara de cine, sobre todo estamos hablando en el año 39, imagínate. Y esta película, es cierto, la hizo gracias a una beca de la Solomon Guggenheim Foundation. Esta peli estuvo perdida como durante 40 años, la volvieron a encontrar en los años 80. Y bueno, es un corto, muy corto,
que hay unas formas dibujadas como con pintura y el sonido está pintado también en la película. Este también se puede encontrar. El National Film Board tiene muchos de los cortos de McLaren, pero justo este no está. Vale. Pero yo lo he visto, o sea que debe estar en YouTube o en algún sitio colgado. Y bueno, aquí ya es un poco distinto porque hay una película dibujada en la película. Ya no es la banda sonora en sí lo que se está viendo. Lo que es una película en la que está por un lado dibujados los fotogramas y por otro dibujado el sonido. Y lo que se ve es la animación, no la banda sonora en sí, como en las de Mojolina y Fischinger. Esto es una animación abstracta con sonido sintético. Pero de Norman McLaren hay muchas hechas con esta técnica. No nos vamos a poner a hablar de todas. No, pero posiblemente una de sus pelis más conocidas es Neighbors, Sí. Vecinos, que es una película totalmente figurativa, pero la banda sonora es sintética completamente. Sí, Neighbors igual la ha visto gente de Neighbors, además ganó el Oscar. Es pixilación, bueno, stop motion con gente, digamos, y esta es quizá, yo creo, la película más famosa de McLaren. Esta sí se puede encontrar en el National Film Board, me parece, y sí, hay muchísimas de estas. Que es importante eso, destacar que Norman McLaren no solo dibujaba las películas, que componía las bandas sonoras, él mismo. Sí. Hay que hablar de dos cosas. Creo de una es Pen Point Percussion, que es un corto del año 51, que es McLaren explicando cómo hace esto. Y esto creo que es súper interesante porque en este corto se entiende perfectamente lo que es sonido óptico, cómo se genera el sonido óptico. Es y muy cómo divertido, McLaren aparte, cómo lo ilustra. Además, McLaren... Es muy juguetón. Sí, debía ser, pero también un tipo como muy... Porque McLaren lo que tenía, o sea, no era casual la banda sonora, no era que pintase allí unos dibujines y dijera, vamos a ver cómo suena. No. O sea, tenía perfectamente estudiado qué dibujo generaba cada sonido y sabía perfectamente lo que estaba haciendo, no era una cosa aleatoria o sea, era un experimento en cierto sentido, pero quiero decir, no era experimental en el sentido de voy a ver qué sale aquí. No, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y cómo iba a sonar. Y sí, esta también la enlazaré en el comentario porque está... Muy bonita. Sí, es guay ver a McLaren trabajando y explicando Me cómo encanta. hacía esto, sí. O sea, por un lado tenemos el ballpoint, que son estos puntitos, estas rayitas que son un sonido sintético más discontinuo, más discreto, ¿no? ¿No? Pero después, ¿qué hizo para sistematizar aún más este proceso un poco a lo Voinov, digamos? Bueno, él tenía como un archivo de dibujos, entre comillas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí componía. Exacto, se había hecho como un sistema de tarjetas en un fichero. ¿Cuánto medirán? ¿30 centímetros cada tarjeta? Sí, son así como alargadas, sí, no sé, un sí, rectángulo, puede ser, sí. Que son básicamente como barras. Sí, códigos de barras, algo tipo barra, así, sí. Una cosa así, digamos, porque el código de barras usa más o menos el mismo principio, sí. ¿No? Son como códigos de barras de 30 centímetros aproximadamente que corresponden a un sonido que se plasma en un cuadro, que es una 24ª parte de segundo, ¿no? Este sistema de las cartas los viene usando hace bastante. Yo creo que la primera película que hizo con esta técnica es de 1951, ¿puede ser? Puede ser, porque de McLaren estuvo varias décadas haciendo películas. Puliendo el sistema. Sí. Evelyn Lambert también, sí. Que colaboró en... Sí, tiene... Sí, al menos 2, 3, no sé, tienes varios cortos también con Evelyn Lambert hechos con esta técnica, sí. Sí, yo creo que la primera peli que hizo con esta técnica es Now is the time to put on your glasses, que es el típico mensaje que ves antes de ver una película de 3D. Pues la película era 3D y la verdad no es la mejor película ni mucho menos. Pero bueno, tiene ese juego, ¿no? Del sonido óptico con esta figurita humana, digamos, que se mueve. Un poco más adelante hay esta idea del ballpoint percussion también en Mosaico, ¿no? 1965, que son todos estos puntitos casi como fuegos artificiales que se van multiplicando, ¿no? En la pantalla.
que es interesante porque él en realidad había comisionado una pieza musical para esta película. Alguien de Hollywood, creo, alguien de Estados Unidos, que cuando le mandó, había pagado mucho dinero por esta composición y cuando le mandaron la música dijo, esto es horrible. Pero no tengo dinero para pedir que la haga de vuelta. Entonces dice, me la voy a hacer a mano. Y finalmente decidió componer la música de Mosaico utilizando también los propios puntos de la imagen, ¿no? En la banda sonora. Me gusta mucho Mosaico. Y en 1971 llegamos a una película que ambas consideramos no solo clave en la historia del sonido óptico, Sincromía, sino para mí una de las mejores películas de la historia de la animación. Para mí es la mejor película de animación abstracta que se ha hecho nunca. Bueno, estamos totalmente de acuerdo, Blanca. Yo no puedo evitar lloriquear cada vez que hablamos de esta película porque a mí me toca muy íntimamente. Y bueno, a mí también me toca íntimamente porque realmente muchas de las cosas que yo hago vienen de aquí, vienen de Synchrony. El Festival de Punta y Raya, te digo, está muy inspirado en esta película. Sí, Synchrony es la cumbre de un concierto polifónico audiovisual. Sí. Imagen, color, forma, sonido, todo. Sí, Synchrony también se puede encontrar online, o sea, buena calidad, está en el film, National Film Board de Canadá. Y Synchrony es una película abstracta en la que lo que hace McLaren es, digamos, que lo que se ve es lo mismo que lo que se escucha. Es una película abstracta como muy colorida, pero muy minimal a la vez, porque son solo formas, son solo líneas. Las rayitas de las que hablábamos de la banda rayitas, sonora. Sí. Un comentario, recordemos que la banda sonora siempre es blanco y negro. Tiene que ser alto contraste. Sí. Entonces estos colores en la banda visual en realidad es a través de filtros, de procesos de color que hace a posteriori, ¿no? Pero bueno, sí, eso es una animación súper minimal. Pero tiene una progresión extraordinaria. Él empezó con la banda sonora. No sé si pudiste ver el documental que te pasé. Vi un trozo, no lo vi entero. Porque el documental se filmó cuando él estaba produciendo Synchrony. Ya estaba un poco enfermito en esa época. Él está al piano, componiendo la melodía primero, anotando en la notación musical tradicional las notas, y luego, una vez que tiene las notas, busca en su fichero cuáles son, y a partir de ahí va componiendo la película, ¿no? Tiene un sistema que le permite fotografiar cuadro a cuadro cada una de estas tarjetas y con una especie de velo que se puede deslizar horizontalmente puede determinar cuán fuerte quiere que suene ese sonido, el volumen. Habíamos dicho que el volumen en el sonido óptico depende de la amplitud de esa línea, ¿no? De ese rectángulo. Cuanto más ocupe el ancho de la banda sonora, más fuerte es ese sonido. Cuanto más pequeñita sea el ancho, más suave. Dice McLaren en esta entrevista que con este sistema tiene 100 gradaciones dinámicas, o sea, 100 distintas intensidades de sonido, amplitudes. 6 octavas, un piano tiene más o menos 8 octavas. Y puede producir duraciones de sonido de hasta una 150ava parte de segundo. Y como él ya tenía este sistema que tú decías de archivo, de decir, vale, este sonido va a durar tanto y hago esta pausa entre este fotograma y este otro, hago un silencio para que el sonido se reproduzca de esta manera, o sea percusivo, o sea continuo. Y lo tenía todo totalmente estudiado y magistral, como lo hace realmente. Aparte, empieza la película muy minimal, como tú decías, con solo la cinta en el centro, la parte de la banda óptica impresa en el centro de la imagen. Y luego poco a poco va jugando un poco con la reproducción de esta columna. Creo que llega hasta 11 columnas sonando a la vez. Al inicio, como es una música monofónica, digamos, es solo una línea melódica, utiliza la misma cinta en estas columnas. Pero lo interesante es cómo va creando una progresión musical en la animación fantástica y empieza a agregar una segunda voz, empieza a generar polifonía y empieza a componer con estas distintas columnas de sonido, ¿no? En que estamos viendo en la imagen, y las hace dialogar formalmente a través de la imagen y sonoramente en perfecto sincro, porque lo que vemos es exactamente, evidentemente, lo que suena, ¿no? Y aparte hace una composición cromática
extraordinaria, porque no es solo la forma, los colores que utiliza, la densidad de las líneas, bueno, es una pieza deliciosa. Sí, para mí, ya más allá del cine en sí, todo lo que es la electrónica minimal con audiovisuales en directo, se la inventó Norman McLaren aquí. O sea. Cuando hablamos de sintetizador, lo primero que se te viene a la mente es un teclado y tú tocas una tecla y estás escuchando en tiempo real, ¿no? Pensemos que él no podía escuchar nada de esto en tiempo real. Esto se está impregnando en una película que luego hay que revelar, que luego tiene que pasar por ese proceso, ¿no? Entonces es un trabajo realmente muy, muy artesanal, delicado y que requiere mucha habilidad, mucha preparación. Esta no sé si la habrás visto porque es menos conocido, pero hay una película que se llama Halftone, de 1967, que es de un australiano que se llama David E. Perry. No la he visto. Es una película, esta se puede encontrar también en el propio YouTube de David E. Perry. Ajá. Esta la quería mencionar porque es algo un poco distinto, porque son tramas de semitono de impresión, de prensa en este caso concreto, pero bueno, las tramas de semitono me imagino que no sé si todo el mundo sabe lo que son, pero bueno, son unas tramas como de puntitos o cuadraditos pequeños que se utilizan como para dar textura al dibujo, digamos. Esto en la época de la impresión. Y que no había mucha resolución. Sí. Y David E. Perry era parte de un colectivo que se llamaba Ubu Film, que como no tenían dinero, otra vez, hacían películas a mano sin cámara, que podían ser rayando, pintando o lo que fuera. En este caso, pues imprimiendo tramas de semitono en la película. Que la quería mencionar por eso, porque es otra técnica distinta, que ya no es dibujar, es imprimir algo en la película. Sí, podríamos recordar también a Dirk de Bruyne, a gente que utiliza patrones. Richard Reeves también utiliza muchos de estos patrones por eso, ya prehechos para imprimirlos en la película. De hecho, hay muchas películas posteriores que basadas en esta idea, técnica, que tampoco, quizá no fue David E. Perry el primero que la utilizó, no lo sé, pero el caso más antiguo que yo he encontrado es esta película. Ajá. Luego quizá Dresden Dynamo sería la siguiente, ¿no? Sí. Que es de 1971 y es de una artista británica que se llama Liz Rhodes. Dresden Dynamo es otra de mis preferidas. Y bueno, Liz Rhodes, es que Liz Rhodes daría es para inabarcable. para un podríamos dedicarle, ¿no? programa completo. Sí. Dresden Dynamo está hecha con letraset, que quizá la gente más joven no sabe lo que es el letraset. Es verdad. Pero bueno, eran una especie de pegatinas. Podían ser letras, calco. Podrían ser tramas, sí. Tú tenías letras en un papel transparente y tú hacías presión sobre esas letras como un calco y la traspasabas. Sí, y la traspasabas a un papel, ¿no? Entonces esta película está hecha con eso, con letraset. Esta es en 16 milímetros, que es un pelo más complicado, porque hay que pensar que 16 milímetros es una superficie mucho más pequeña que una peli de 35 milímetros. 16 milímetros, la película de 16 milímetros es enana. Y una cosa particular de Liz Rhodes es que ella piensa que esto es cine documental, porque lo que estás viendo es en realidad un documento de algo que está directamente en la película. No es, o sea, es documental en el sentido que es la propia textura de la película lo que estás viendo. Ajá, que no hay ficción ahí, es verdad. Claro. Es la verdad de ese material. Sí. Bueno, sí, tiene lógica. Y bueno, ella lo que buscaba al hacer este experimento era generar una conexión material entre lo que se ve y lo que se escucha, ¿no? Que la imagen fuera directamente el sonido, que en realidad es lo que están buscando la mayoría de estos artistas, ¿no?
Y Dresden Dynamo se puede encontrar por ahí, pero de maneras no legales, pero se puede encontrar en YouTube y por ahí. Y es una película que es en color, rojo y azul, y está hecha a partir de copias, o sea, positivos, negativos, como yendo revelando y aplicando filtros de color. O sea, la película, el letraset, aunque existían letraset de colores, el letraset normalmente era negro. O rojo. Sí, existía. Sí, yo los he visto rojos, verdes, pero lo que hay en la película es negro. No Pero son letras. Que la banda son, sonora necesitamos sí, blanco y negro, sobre todo. Sí, y no son letras en sí, que el letraset normalmente eran letras que usaban los diseñadores, pero había también formas, formitas, puntos, tramas. Bueno, y eso, la película es eso. Liz Rose estaba muy metida también en temas de feminismo y reclamar a mujeres artistas de las que no se había hablado, por ejemplo, compositoras de la música europea, y de hecho tiene textos hablando reclamando el papel de la mujer en el cine experimental o en el arte en general, ¿no? O cómo la historia ha invisibilizado a las mujeres. Y hay un componente, especialmente en Light Music, que es de 1975, que es una instalación, en realidad no es una película. Yo la he visto esta también, tú probablemente. ¿No? Solo documentación, no he visto la obra. Yo he estado en una charla de Liz Rhodes cuando fue esto. Esto estuvo en un momento dado, hace años, en la Fundación Miró, aquí en Barcelona. Es una instalación... bicanal. Sí, son 2 pantallas. La idea es la misma de Dresden Dynamo, es una película abstracta, en este caso en blanco y negro, con sonido óptico, pero es una proyección, o sea, como de una pantalla mirando a otra. Y esta sí que, como la idea conceptual que había detrás de esto era reclamar el papel de las compositoras en la historia de la música europea. Es fascinante porque volvemos a esta idea del primer problema de todo, que es de la sincronización, que no podíamos sincronizar imagen con sonido. Lo que ella dice es que no puede sincronizar los 2 proyectores entre sí. Entonces, aunque es exactamente la misma película, y es una película muy minimal, muy micro. Sí, son líneas blancas y negras. La más mínima variación en la velocidad de los proyectores, o que disparaste uno un poquito después que el otro, te está dando 2 películas completamente distintas. Nunca es igual, ¿no? Este espejo a ambos lados. Es imposible un proyector. A ver, ahora sí es posible con proyectores digitales, obviamente, pero con proyectores de cine es muy complicado. Eso es lo que suma a que siempre es única esa instalación, porque las intersecciones, las interferencias entre un proyector y otro, porque los haces de luz de alguna manera convergen sobre el espectador que está en el centro, hacen que la obra sea siempre distinta. Seguimos con Guy Sherwin. Sí. Guy Sherwin, bueno, es otro cineasta, el británico también, como Liz Rhodes. De este yo he visto pocas películas, porque las de Guy Sherwin hay muy pocas que estén online, pero Guy Sherwin tiene muchas con sonido óptico también. Y una cosa particular de Guy Sherwin es que algunas de las suyas son con imagen figurativa. No son dibujos, o sea, son imágenes rodadas de la realidad. Y quizá la más conocida puede ser The Academy, que es de 1974, que es found footage, que es otra cosa distinta, ¿no? De las que hemos hablado. No hay ninguna... Found footage es simplemente que es película que te has encontrado en algún sitio, película de lo que sea, ¿no? Puede ser desde, no sé, una película familiar de tu abuelo hasta un tráiler que has encontrado en un archivo. Material que no has registrado tú, básicamente. Sí, material, sí, encontrado. Y The Academy son colas de... lo que son las colas de las películas, que, por si alguien no lo sabe, las colas de las películas suelen ser o imagen negra o imagen que tiene una cuenta atrás de números, que esto seguro que lo ha visto todo el mundo alguna vez. Y bueno, es una película hecha con esas colas, y el sonido son las propias imágenes impregnadas en la banda sonora. Sí, impresas en la banda sonora. Tal vez podemos mencionar Sound Shapes de 1972, que lo que hacía era tenía
unas perforadoras con formas de estrella, de círculo, de triángulo, de cuadrado. Entonces perforaba la película y hacía una marca de scratch, digamos, en la banda óptica, de sonido óptico, ¿no? Entonces tenía también este sincro de pulsos de luz con pulsos sonoros, ¿no? Muy minimal en cierta manera, porque eran siempre las mismas formas geométricas, pero por momentos bastante flicker, ¿no? Creo que es interesante porque generalmente, sobre todo si hablamos del traceto, de dibujar sobre película, tengamos presente que la mayoría de ese tipo de experimentos se hace sobre película transparente, ¿no? La película negativa nunca es transparente, la película negativa está llena de emulsión, muy opaca, igual que el negativo de sonido, es opaco, es negro. Entonces, primero tenías que limpiar esa película para dejar la cinta blanca y poder pintar encima. Pero, así como hay películas de scratch, también hay películas que lo que hacían era remover la emulsión de la parte óptica del sonido, al igual que remueves de la imagen de la banda visual, para producir sonidos. Y no se utilizó mucho, pero Guy Sherwin fue uno de los que utilizó esa técnica de scratch en el propio negativo. Vale, pues ahora vamos a hablar de cosas más contemporáneas, de gente que sigue haciendo esto cuando podrían estar haciendo otra cosa. Que de hecho hay muchos artistas que siguen trabajando con sonido óptico en cine. Yo he escogido 4, pero si quieres, igual empezamos por Richard Reeves, Sí. que yo creo que tú debes saber más que yo sobre Richard Reeves. Pero bueno, Richard Reeves tiene muchas películas también hechas con sonido óptico. Sí. Y es canadiense también. Y trabaja sobre todo con dibujo en 35 milímetros, hasta donde yo sé, ¿no? Pero si quieres habla tú, porque sabes. Lo interesante es que, bueno, hay mucha gente que hace películas en cámara hoy en día, pero no muchos que hacen sonido óptico. Y Richard hace las dos cosas, ¿no? Es uno de esos bastiones en Canadá que sostienen esta tradición tan McLaren. Tiene también un sistema, tiene sonidos que reutiliza en varias películas porque tiene ya la gráfica que corresponde a esos sonidos. Mezcla pintura con scratch, pero generalmente trabaja con película opaca. Y por ejemplo, en uno de los tips que hemos hecho para Punto y Raya, él cuenta un poco que utiliza patrones impresos sobre papel de Mylar, que es como este papel de acetato, digamos, transparente. Simplemente tiene el dibujo, las formas, los patrones geométricos de distinto tipo en esta película, y él la fotografía directamente la parte óptica de la película usando como un filtro estos patrones prehechos, ¿no? Entonces sabe exactamente qué tipo de sonidos le va a dar. Aparte de eso, dibuja a mano ciertos efectos como hacía McLaren, porque en sus películas también le está dibujando la película, ¿no? Está haciendo scratch, pero también está pintando, utiliza mucho el color. Él trabaja mucho en 16 también, ¿eh? No necesariamente en 35. Y es muy juguetón, muy McLaren en ese sentido. Entonces hay como, si bien hay mucha parte de expresión de sonido puro, digamos, a veces crea composiciones musicales a través, sobre todo de la generación de ritmos más que de melodías. Son más bien como ritmos a los que inserta algún efecto sonoro que se engancha directamente con lo que está pasando en la película. Es abstracto, pero es como más expresionista. Es muy expresionista, es muy juguetón, tiene un sentido del humor muy particular y siempre está rizando el rizo, siempre está buscando una forma nueva, algo que no haya hecho nunca. Es un tipo admirable realmente. Le mandamos un beso enorme a Richard. Si nos escucha. Si no, lo dudo, pero bueno, le contaré que hemos hablado de él, se va a poner contento. Pero bueno, muchos de sus cortos están en su página web. Sí. Y el último, yo no sé si el último es Fusion, que es de hace un par de años. El último o... es Fusion, sí. Y que lo hemos visto en el cine, sí, y que eso siempre es guay, poder ver estas cosas en un cine, de verdad. Claro que sí. Hay que decir que últimamente está mezclando mucho también digitalmente, ¿no? En postproducción.
que le da otras posibilidades, ¿no? Claramente. Pues la siguiente que yo tengo, esta no sé si la habrás visto, es una de Tomonari Nishikawa, que se llama Polo, que es del año 2003. Nishikawa, ¿sabes quién es? No. Este es japonés, pero emigró a Estados Unidos para estudiar y bueno, también lo tengo porque se murió el año pasado, relativamente joven. Y es un tío que tiene unas películas que a mí me gustan mucho, pero las más conocidas son figurativas, son como superposiciones de imágenes. Pero tiene esta Como múltiple película... exposición. Sí, como de ciudad, un rollo psicogeografía. Pero bueno, tiene esta película que se llama Apolo, que es anterior, porque de hecho creo que fue su proyecto de fin de curso, es del año 2003. Y esta es imagen real, mezclada con película rayada y hecha en 35 milímetros. Y bueno, es lo mismo, el sonido son las imágenes, pero a nivel de imagen es un poco distinta porque es imagen, o sea, así como en blanco y negro, con una estética bastante cruda, o sea, no imagen nítida, pero es imagen real. Y esta se puede encontrar también online. Bueno, yo pondré todos los links con todas. No voy a poner las que no están legalmente, porque no quiero que venga nadie, ninguna loca, a decirnos nada. Y la siguiente de la que yo quería hablar, que no sé si tampoco la conoces tú, es una artista que se llama Judith Poirier. Es canadiense también, me parece, pero zona Quebec, apellido francés, ¿no? Y ella es tipógrafa experimental y tiene, yo he visto 2 cortos suyos, no sé si tiene más, pero hay al menos 2. Yo he cogido, bueno, por hablar de uno porque son parecidos, uno que se llama Dialogue, que es del año 2008, que está hecho con una mezcla de 16 y 35 y es letterpress. Que es impresión de tipografía en, bueno, normalmente en papel, pero en este caso es en película, ¿no? Y lo que se ve en la película, pues eso, son letras, o sea, es tipografía impresa en la película. Y lo que explica de ella de esta película es que quería explicar el ritmo visual y la acústica de la tipografía. La acústica de la tipografía. La muy acústica bonita, de la ¿no? tipografía, sí. ¿La has visto? Sí, Sí. Bueno, estas se pueden... Sí, ya pondré el link. Estas están en Vimeo y se pueden ver. Y la siguiente, una de Scott Fitzpatrick. Tiene muchas. Fitzpatrick es otro canadiense que a mí me flipa. La anécdota graciosa es que Fitzpatrick me escribió un mail esta semana. Ajá. De la así nada. De la nada. No sé qué serendipia rara es esta. Sí, exacto, hay algo ahí. Y muy majo. O sea, nos cruzamos un par de mails y no sé, muy majo. Pero bueno, la primera película que yo vi suya es una que se llama Wingdings Love Letter. Tiene varias parecidas. Pero esta es de 2011 y es una mezcla de cosas particular porque es cine 16 milímetros, pero las imágenes son de Microsoft Paint. Es la tipografía esta de los wingdings, de los simbolitos. Y está hecha con una impresora láser. Entonces es una mezcla, ¿no?, de analógico, digital un poco extraña. Y a mí me flipa esta película también, porque a la vez lo que hace Fitzpatrick es muy Flickr. Y lo que me decía uno de los mails que dije, hostia, esto lo tengo que guardar como título para algo. Es porque van a poner una peli mía en un festival que organiza él, ¿no? Ajá. Y bueno, yo le contesté y digo, qué guay que me hayas escrito tú porque sé quién eres, he visto tus pelis, me flipan. Entonces me volvió a contestar, y me dice, pues qué pena que no puedas venir porque podríamos hacer un Flickr Nerd Out. Y digo, hostia, Flickr Nerd a Out. Flickr Nerd Out. Y digo, está buenísimo como título de algo. Y bueno, sus pelis son un poco así, son una mezcla de... Yo he visto
al menos 4 o 5, que son sonido óptico, o sea, imagen, tipografía, formas y sonido óptico, y muy coloridas y como muy flicker, sí. Sí, esa síntesis entre técnicas, tecnologías, que es Sí, interesante. que la imagen al final a veces es un poco digital porque está cogiendo formas de, o sea, del ordenador, pero están hechas en cine, o sea, y es una mezcla curiosa de técnicas y formatos, sí. Bueno, películas yo no tengo más, no sé si tú tienes alguna más Hay de un la montón, pero es que va a hay haber que poner un punto muchísimas. final. Es una disciplina que está muy viva, que se sigue innovando en el sonido óptico, se siguen inventando cosas. Ahora, desde lo digital, existen herramientas que digitalmente leen una imagen y automáticamente la decodifican en Sí, sonido. porque de hecho yo lo que hago mucho, a ver, yo trabajo en digital, pero lo que hago es como una imitación del sonido óptico. Otra traducción, Sí, es otra otro tipo de traducción, traducción. pero hecha en digital. Digital, En sí. vez de sonido óptico es data bending, pero bueno, lo curioso es que el tipo de sonido que sale es muy similar. Y también, bueno, igual por nombrarlo, por dejarlo caer así un poco, ahora mismo también hay mucha gente que trabaja con esto a un nivel más de instalación performance. Está Bruce McClure, por ejemplo, que hace performance en directo, que Que hemos trabaja hablado de con, él en Flickr sí, Films. con sonido óptico y pedales de distorsión de guitarra. Luego también hay una tía muy interesante que se llama Mariska de Groot, que es Holandesa. holandesa, sí, que trabaja también más a nivel instalación, pero lo que hace es sonido óptico también. Pero bueno, esto ya son cosas que se salen un poco fuera de lo que es el cine en sí, digamos, pero bueno, que sepáis que existe, por si os apetece investigar. Más allá del data vending digitalmente, ahora hay herramientas que no sé por qué universidad fueron desarrolladas, así que son de código libre, que se pueden acceder, que recrean esta idea de coger la señal lumínica de la imagen, la luz, no la data digital, sino la luz propia de la imagen, como si estuvieran escaneando esa imagen y la traducen en sonido, que me parece fantástico. Sí, sí, Tú puedo has poner utilizado esa también el técnica, link. de hecho. Sí, a ver, yo normalmente lo que hago es data bending cuando hago películas de estas, pero el último que hice lo hice usando esa herramienta, la podemos poner también en los links por si a alguien le apetece Es investigar. totalmente digital, pero Sí, es el mismo es espíritu. totalmente digital, pero lo que es como una herramienta digital para la gente que quiere escanear bandas sonoras de sonido óptico, no de pelis raras, o sea, bandas sonoras Normales. cualquiera de sonido óptico normales. Lo que pasa que tú le puedes meter imágenes y generar sonido a partir de las imágenes en Exacto. vez de una banda sonora tradicional. Es una herramienta de restauración. Sí. Pero claro, los artistas siempre hacen estas cosas. Sí, tergiversan totalmente sí. el propósito de la herramienta, exacto. Aparte de todo esto del cine, obviamente esto es algo que tiene mucho que ver con el sonido, entonces hay gente que en vez de hacer películas lo que hacían es fabricar sintetizadores de sonido aprovechando esta técnica del sonido óptico. El más conocido yo creo que es el ANS, que es un sintetizador ruso de un tío que se llamaba Eugeni Mursin, que lo empezó a desarrollar en los años 30. Y esto es un cacharro bastante grandecito, que no funciona con película de cine, es como con discos de cristal. Y el nombre ANS viene de Alexander Nikolaevich Scriabin, que es un compositor, bueno, bastante conocido. El ANS tiene toda una historia un poco esotérica, porque lo que busca es visualizar el sonido, que es algo que no se ve, o sea, el sonido es etéreo, es como una especie de fantasma, digamos, el sonido, ¿no? Porque no se puede ver. Y lo que busca de alguna manera es dar forma a lo invisible. Hay un libro que yo encontré una vez de casualidad en Archive, que se llama Formas de Pensamiento, que es de dos teósofos, Marie Besant y el tío no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, dos de los capos de la teosofía, que su teoría era que se pueden ver los pensamientos de la gente como formas de color, ¿no? Pero hablan de cimática, hablan de Margaret Watt Hughes, de la que podemos hablar otro día, hablan de visualizar el sonido. Bueno, que tiene un poco que ver todo esto con cosas esotéricas. Sí. Y luego está el Oramix de Daphne Oran, que es posterior, es de los años 50. Daphne Oran era una compositora británica
Bueno, ha hecho cosas para cine también, música para cine, y justo una de las películas en las que trabajó fue The Innocents, de la que hay un episodio en Mente en Blanco, así que un poco de spam, ¿no? No, spam, no. Hay que escuchar los otros episodios, todo se relaciona. Sí, pero bueno, Daphne Oram también se podría hablar mucho sobre Daphne Oram. Hizo un sintetizador visual, que es el Oramis, que sí funciona con película de cine, y lo que hacía ella era dibujar sonido en la película. Y es como una máquina, digamos como una especie de mesa que tiene como unos raíles en los que están... O sea, es polifónico, pero que sí, es a la vez como un sintetizador y un secuenciador. Sí. Y es el otro sintetizador de sonido óptico más conocido que hay. Y la idea es exactamente la misma de Lance, pero bueno, la manera en la que está implementado es bastante distinta. O sea, ella trabajaba para la BBC, para el estudio de la radio-tele de la BBC, lo que pasa que le interesaba mucho más la música concreta, hacía muchos experimentos pegando cinta de cassette y este tipo de historias, ¿no? Porque en los años 40, 50 tampoco... Y luego al final ella lo dejó porque no le dejaban hacer cosas excesivamente raras, y tenía un estudio en el que ella hacía cosas como más personales, y el Oramix era una de estas cosas más desarrollada por ella, ¿no? Eso cacharro es increíble. Bueno, igual todo esto, no sé, suena como un poco técnico, porque al final es una cosa que sale de la tecnología, ¿no? Que sería imposible sin la tecnología y sin ciertos avances tecnológicos. Pero creo que también tiene algo de, bueno, ya decía antes, de esotérico. Tiene algo de traducción también, de intentar entender un medio a través de otro. Creo que también es importante que es una traducción directa, porque hay muchos medios de sonificación de imágenes y este tipo de cosas que al final son aleatorios. O sea, pueden ser interesantes, sí. También, ¿no? Tú puedes decidir que el color rojo es la nota do, Exacto. lo mismo que puedes decidir que es la nota mi. O sea, no mucha hay... arbitrariedad. Sí, es arbitraria al final la sonificación. Puede ser interesante, puede dar... O sea, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, es otra cosa. Sí, sí. Pero aquí hay un componente de traducción directa, Exacto. que es un poco, para mí también es un poco alquimia, ¿no? Totalmente. Quiero convertir el plomo en oro. Totalmente. Me encantó la imagen, alquimia pura. Y por eso, aunque es algo muy técnico, creo que en el fondo tiene también un componente como muy romántico y no de... Sí. Totalmente. De llevar los oídos a los ojos a los oídos, que es algo de lo que venimos hablando durante todo el Mente en Blanco. Sí. Pues Blanca, muchísimas gracias por esta deliciosa conversación, una más. A ti, sí. ¿Y qué nos depara el próximo Mente en Blanco? Pues no tenemos ni idea. Pero una de las ideas que tenemos es hablar de Aníbal, que es algo que hemos querido hacer desde el principio. Lo que pasa que como es una serie de 3 temporadas, requiere bastante trabajo y nos estamos planteando hacerla igual temporada por temporada o media temporada, o aprovechando que ahora... que durante tiempo no estuvo en ninguna plataforma de streaming y ahora, al menos en España, está en Filming, y aprovechando esto, igual estábamos pensando hablar de Aníbal. O sea, que a ponerse ya. Sí. Hay que empezar a mirar porque son 3 temporadas y va a estar lleno de spoilers. Sí, bueno, sí, eso, que si no a ver, es una serie de hace 10 años, yo me imagino que mucha gente la habrá visto ya, pero si no lo habéis visto, pues avisamos. Avisamos con tiempo. Vamos a hablar de Aníbal, ya veremos cómo lo hacemos. Perfecto, con muchas ganas. Muchas gracias, Blanca, como siempre. Gracias a quienes nos escuchan, que nos hacen llegar mensajitos a través de la web o de la plataforma de podcast donde nos escucháis, que ya sabéis que Mente en Blanco está en prácticamente todas. Suscribiros, hacernos llegar mensajes, que siempre es gratificante saber que hay alguien del otro lado. Y nos vemos pronto. Gracias.